Jujutsu Kaisen no sería Jujutsu Kaisen sin el arco del que hablaremos hoy, y es que había tenido cosas buenas en su tramo inicial del manga, y al anime al salir pues gustó bastante, pero si algo empezó el fenómeno de Jujutsu Kaisen fue sin ninguna duda Shibuya, un incidente que no solamente cambiaría todo el manga de Gege Akutami, marcando un antes y un después, sino que conseguiría algo dificilísimo: quedarse grabado como uno de los pilares de calidad de toda la industria del anime. Y hoy analizaremos al detalle si esta fue una reputación merecida o no. Así que agarrad un snack, poneos cómodos y sed todos bienvenidos a mi análisis al incidente que rompió todo el mundo de la hechicería, y como no, todo el mundo del manga anime, el famoso, sanguinario y sobre todo también emocionante arco de Shibuya. Para atacar a Gojo Satoru se necesita un momento y lugar concreto. Después de establecer nuestras ventajas, lo sellaremos. Lo haremos el 31 de octubre, en Shibuya. Si tuviera que definir en una palabra el arco de Shibuya, sería sin duda la palabra caos. Un caos constante para todas las piezas que Gege Akutami puso sobre el tablero, pero obviamente un caos orquestado y con un objetivo definido, y por eso la premisa del arco me parece fascinante. Como sabréis, Gojo Satoru es el más fuerte de todos, y en el arco previo a este se nos mostró el cómo consiguió ese estatus concretamente, su experiencia con Toji, con Geto, y todo eso fue el desencadenante de su poder y también de su mentalidad. Por eso es jodidamente irónico que todos ellos se fuesen a reunir en un mismo sitio, donde Geto trataría de sellar al más fuerte, y donde justamente nos mostraría ese cambio en el personaje de Gojo y, como veríamos, también en el personaje de Toji. Pero ¿por qué os estoy diciendo todo esto? Pues bien, porque quiero dejar claro que no es coincidencia que previamente a Shibuya tuviésemos el arco del pasado de Gojo, puesto que ahí justamente nos mostraron lo extremadamente poderoso que este se llegó a convertir, y el cómo forjó su nueva meta de destruir el mundo hechicero como lo conocíamos, lo que desemboca en primero que las maldiciones tengan que recurrir a un sellado debido a su grandioso poder, y lo que desemboca también en que el resultado de su deseo de cambiar los altos cargos de la hechicería tengan que tomar acción. Significa que las nuevas generaciones de hechiceros deberán tratar de liberar a Gojo Satoru, una interesante línea que centra a todo el arco en la figura del personaje principal y seguramente más importante de todo este manga, y que obliga desde un inicio a actuar tanto a maldiciones como hechiceros en, como no, una batalla campal de proporciones totalmente colosales. Pero bien, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo fue la caída del más grande? Pues a eso vamos, porque tal y como ocurrió en la misión del recipiente estelar, Gege lo hizo de nuevo y de forma totalmente magistral. Y es que la estructura del arco es bastante clara. El primer paso para su plan sería crear una barrera donde solamente los hechiceros puedan entrar, pero los humanos sin energía maldita no puedan salir, obligando a tener a todos los hechiceros dentro de la barrera, focalizando toda su atención y, claro está, con Gojo a la cabeza. Y todo esto fue justamente una contramedida para Gojo, ya que al tener a tanta gente dentro no permite que éste pelee en serio. Es decir, si lo hace, matará a decenas y centenares de civiles en un solo instante. Por eso ni siquiera podrá activar su expansión de territorio, lo que traducido significa un nerfeo histórico a Gojo, pero un nerfeo totalmente lógico. Incluso el día está tremendamente bien pensado, el 31 de octubre, la noche de Halloween, un día perfecto donde en un lugar como Shibuya se reunirían infinidad de personas, aunque por supuesto no sería todo esto divertido si lo capturaran directamente como si fuese un Caterpie salvaje. Al final es Satoru Gojo, con él presente nada puede ser sencillo, y menos si es en un combate, y por eso justamente me encanta, no, pero en serio os lo digo, adoro la demostración de poder aquí, porque juega brutalmente con nosotros y las expectativas alrededor de todas las maldiciones que se presentan en el arco. Y es que eso nos lleva a Gojo versus a Yogo, Hanami y Choso, es decir, contra un montón de maldiciones que son fortísimas a la vez. Y estos últimos, como es lógico, andan totalmente pues cagados, aun sabiendo que van con ventaja, porque sí, no puede usar
usar esa técnica del infinito que está toda rota. Pero la gracia de todo esto es comprobar que eso solamente no lo hace el más fuerte. El hechicero más poderoso de la historia tiene ese título porque es un maestro en todos los sentidos que abarca ser un combatiente en Jujutsu Kaisen, en energía maldita, en expansiones, en técnicas inversas, reversas, viceversas o cualquier concepto raro que se invente Gege cada 2 minutos y que ninguno de nosotros vamos a entender, pues da igual, porque Gojo será el mejor en eso y punto. Eso ocurre justamente con Hanami, quien desactiva su expansión un milisegundo y es completamente obliterado. Ese monstruo que costó horrores enfrentar a todo Itadori, Gojo lo destruyó de un solo ataque. Y esto es capital para que entendamos la repercusión de todas estas maldiciones durante todo el arco de Shibuya. Y como no, aquí se puso en jaque no solamente el físico portentoso y bello de Gojo, sino también su mente. Y creo que ahí justamente está la clave, puesto que, como pasó con Toji, por supuesto también lo cansó a nivel de técnicas y energía maldita, pero sobre todo lo cansó a nivel mental. Gracias a todo el excelente plan que hizo Toji, que hizo que se confiaran, fue el que le permitió que este bajara la guardia y entonces lo pudiese derrotar. Pues aquí se aplicó una lógica bastante similar, ya que cuando Mahito llega con todos esos humanos mutados es un punto donde ya no sabes qué esperar, y aquí lo obligan a tomar una decisión: o derrotar a las maldiciones llevándose consigo a todos esos civiles, o simplemente rendirse y ser atrapado. Una tesitura fascinante porque vemos que Gojo está dispuesto a sacrificar a algunos civiles si es necesario. Él ya aceptó que no puede salvar a todo el mundo y se muestra incluso razonable a ello, pero eso sí, no permite que él mismo acabe directamente con sus vidas, porque ¿sabéis qué ocurriría si él voluntariamente matase a gente inocente por su objetivo? Pues significaría que tomaría el mismo camino que tomó su amigo Geto. Si para salvar al mundo de la hechicería y para salvarse a él mismo debe matar a gente inocente, haría justamente lo mismo que su amigo. Por eso la escena es tan brutal a nivel de epicidad, pero también a un nivel de desarrollo. Él decide que pese a que le dan dos opciones muy definidas, él va a derrotarlos a todos y a su vez va a salvarlos a todos, activando su expansión territorial sin siquiera tocar a un humano en el proceso, acabando con todas las mutaciones de Mahito con un estilo sin comparación. Varias maldiciones de grado especial frente a sus ojos y todos ojipláticos ante el despliegue del más fuerte de todos. Pero claro está, un despliegue que alguien ya estaba esperando. Satoru. Y por esto justamente el arco del pasado de Gojo es tan pero que tan importante en Shibuya. La prisión confinadora, el ojo este extraño malo malote, solamente puede actuar si Satoru Gojo se encuentra estático durante un minuto, algo impensable de conseguir de cualquier manera. Escasos segundos antes, en una milésima de segundo, pudo hacer cosas que nadie ni siquiera pudo ver, pero justamente era un minuto en su mente, y el ver de nuevo la cara de su viejo amigo es algo que sin duda rompería toda su mente, y en ese instante, de nuevo en un pequeñísimo instante en el cerebro de Gojo, reventaría. Por su cabeza pasaría toda la historia con su amigo, irónicamente con su único verdadero amigo. Y ese fue un impacto justamente por ser el más fuerte de Jujutsu Kaisen, la soledad que acompaña a dicho título, el único error que podría tener un dios como él, porque la cara de Suguro Geto sería la única cosa que podría quebrantar el espíritu de Gojo, un paso indispensable para todo su sellado. Por eso de nuevo repito que fue esencial ver a estos dos amigos vivir lo que vivieron, entender el sufrimiento por el que ambos pasaron, porque el impacto de esta escena, de las acciones y pensamientos de cada uno, se reflejan en el resultado de todo esto, en el inevitable sellado de Satoru Gojo, ya que el más fuerte de todos los hechiceros, de nuevo, volvió a perder. Pero con una pequeña diferencia, y es que Geto no es Geto. O
bueno, sí que lo es, pero a medias, porque puede responder a lo que dice Gojo, pero en realidad no, porque tiene dentro una maldición o algo así, bueno, algo que en primera instancia a mí me enfadó bastante, porque como sabéis, amo con toda mi alma Geto, pero bueno, ese no es el punto de aquí. Y como dije, pues gran parte del arco es ver cómo los discípulos y hechiceros de todo el manga tratan de recuperar a Satoru Gojo. Es decir, la estructura básica de todo el arco es la de un simple rescate, pero uno que guarda demasiada importancia. Ya que veréis, normalmente en los otros shonens que hayamos podido ver, la mítica saga de rescate que hay en todos estos se debe normalmente a que el personaje que ha sido raptado en cuestión tiene una conexión expresa y directa con nosotros y sobre todo con los protagonistas. Obviamente afectarán también a la historia, pero sobre todo se debe a ese componente emocional. Pero aquí no solamente este último se mantiene, sino que sobre todo el impacto que supone para el mundo erigido por Gege Akutami es monstruoso. Sin Gojo, tanto el mundo de la hechicería como el mundo humano simplemente se derrumban. Ya que para empezar, él es el miembro más importante de la familia Gojo, él es el más fuerte y por ende puede hacer lo que le dé la gana independientemente de lo que digan o hagan los altos cargos de la hechicería. Por eso, si él mismo desaparece, estos altos cargos, que parecen ser unos total simios e idiotas, podrán tomar ciertas decisiones que ahora no podían hacer por culpa de Gojo. Y el poder de este también afectaba a las maldiciones, porque nadie podía hacerle frente. Por eso muchas estaban escondidas, pero al ser sellado empezarán también a moverse, algo que se muestra también en el mismo arco con el abuelo y la abuela esos, quienes anteriormente se ganaban la vida de forma libre haciendo fechorías, pero en el instante que Gojo apareció, rompió el equilibrio del mundo, incluso provocó como efecto secundario que las maldiciones se hiciesen más fuertes. ¿Y cómo lo hizo? Pues porque para tratar de superarlo, provocó cambios en la evolución y en la biología de las propias maldiciones, y esto es algo canónico, imaginaros. Si algo así pasó en el pasado, ¿qué ocurriría si de nuevo se hiciese un shock así en la sociedad? Es decir, en el mundo hechicero habría conflictos internos y conflictos externos, tanto por parte de los hechiceros como por parte de las maldiciones, por parte de los buenos y por parte de los malos. Todos se verían afectados por esto en el futuro e incluso en el presente, como muestra este arco. La importancia de Gojo es tal que es sin duda el absoluto pilar del manga, y las repercusiones si no consiguen liberarlo pueden ser irreversibles. Por eso es que el rescate ya desde un inicio se siente totalmente de vida o muerte, que realmente el destino del manga de Jujutsu Kaisen depende de lo que Itadori y los demás puedan llegar a hacer. E incluso el mismo destino de Itadori, porque sin su maestro será perseguido por los hechiceros al acabar el conflicto, porque recordemos que él tiene una sentencia de muerte por su cabeza. Y por si no fuera suficiente todo esto, las maldiciones que planearon el arco de Shibuya, ahora que no estaba Gojo, pues pensaban que Sukuna tampoco era tan importante, porque solamente lo necesitaban si el más fuerte seguía siendo un problema. Pero si él ya no estaba, pues no hacía falta revivir a una maldición que también estaba un poquito mal de la chota. Es decir, hasta en eso afecta el sellado, hasta afectar directamente desde varias perspectivas el futuro del propio protagonista. Y vaya si es una increíble manera para, por supuesto, que las acciones de los personajes tengan un peso gigantesco, y sobre todo para que se sienta que la presión sobre todos estos es muchísimo mayor, porque el más fuerte de todos no podrá venir a ayudarlos. Porque recordemos, la confianza en Gojo era tal que dejaron que entrara él solo a Shibuya para enfrentar al enemigo, y por eso justamente fue capturado. Es decir, vivían en una ilusión que no les permitía ver la realidad, y justamente para evitar un mayor caos en el mundo es que, tal y como dicen todos los hechiceros, pase lo que pase, vamos a rescatar a Satoru Gojo. Y eso nos lleva a las peleas del arco, y es que este arco está plagado, pero plagado de combates, y como bien sabréis, pues soy un absoluto fan de estos. Hablaremos de todas o prácticamente todas, pero ya os avanzo que seguramente las de este arco son las mejores hasta la fecha de Jujutsu Kaisen, y en múltiples sentidos, y son por supuesto gran parte del encanto de toda esta saga, porque si tienes una idea tan buena como la de rescatar al más fuerte, si eso lo conduces con unas peleas brutales
brutales, pues te queda como un arcazo. Y vaya si Gege Akutami tenía esto claro. La primera de todas fue Itadori versus un saltamontes, y la pelea en sí pues empezó bastante rara, pero la verdad me reí como un hijo de perra, porque todo el rato se la pasa diciendo: yo soy muy listo, soy una langosta muy pero que muy lista. Itadori, que es el más retrasado entre los retrasados de Jujutsu Kaisen, le dice así todo serio y gigachat: las personas inteligentes no andan por ahí alardeando que lo son. A eso le llamo yo un gigachat, Itadori. Otra prueba de esto es el enfrentamiento contra el abuelo ese del mostacho, un combate ultra secundario, pero que aún así es tremendamente disfrutable, ya que este tenía una habilidad ciertamente muy específica, pero a su vez ciertamente original, porque la clave no era derrotarlo en sí, sino saber cómo hacerlo. A priori parece que sea alguien invencible, puesto que no le afectan ninguno de sus ataques, pero es gracias a usar el intelecto de Megumi que entienden que el poder de este señor es en realidad una técnica inversa, convirtiendo golpes fuertes en golpes débiles. Por eso es que, aunque Itadori le estaba dando como cajón que no cierra, el tipo seguía totalmente tranquilo. Incluso no solo eso, sino que había un rango en el máximo y mínimo que podía él para recibir golpes. Un combate que demostró que no solamente es energía maldita, técnicas extrañas y poder bruto, sino que también se necesita una complementación a todo esto, acompañada de estrategia y acompañada de cerebro. Para mí así se hace un combate secundario. Y es que si algo hizo espectacularmente bien este arco es el uso de los secundarios, no solamente combates menos importantes, sino también enfrentando a personajes totalmente clave. Hay actuaciones brillantes de todo el cast distribuidos por todo Shibuya, y uno de ellos, como no, fue Nanamin. Hay más apariciones de él, pero sin duda la primera de todos creo yo que fue el punto de inflexión en el personaje, porque sí, para mí ya era un personajazo, todo su arco narrativo me pareció una delicia, el choque de ideales con Mahito también, pero seamos honestos, lo que mucha gente adora es ver a un épico papucho cagar a trompadas a un hijo de perra, y pues aquí justamente hicieron eso. Si Itadori es un chat por lo de la langosta, pues Nanamin es un super chat, un ultra chat, un gigachat 4000 ultra instinto Monkey D. Uchiha, porque en el manga sí se veía ya bastante fuertote, pero en el anime, madre mía, pero qué escena le dieron, cogiendo de la coleta al rubio o rubia esta, que nunca me quedó claro, y haciéndolo un destrozo sin precedentes, y para qué mentirnos, ojalá ser la tipa rubia. ¡Que te calles la boca y ponte a chupar ahí! Oh sí, pégame Nanamin, he sido un chico muy malo. Me encanta este momento porque le hace justicia a un personaje brutal y se gana el apoyo del gran público, y más si tenemos en cuenta lo que significa para el personaje. Nanamin lo vimos siempre como un personaje tranquilo, incluso uno que se forzaba a serlo. Ya lo vimos ante Mahito, donde este mintió, donde realmente no debía tratar de mezclar sus emociones en su trabajo, sin embargo no podía dejar de sentir pena por los humanos que convertía Mahito, pero esta vez se enfocó todo esto desde otra perspectiva, la de un hombre que tiene que tratar de no sufrir por su propia falta de poder, la de un hombre que tiene que tratar de controlar sus emociones, pero la de un hombre que no puede evitar sentir todo eso. En esta situación él irradiaba odio por todos sus poros, estuvieron toda la vida matando a sus camaradas, a incluso gente que no son hechiceros, enfrentando a unos tipos que literalmente no les importa la vida, porque si algo tienen en común prácticamente todos los enemigos de Jujutsu Kaisen y en este arco, es que nadie valora la vida. Tanto los usuarios de maldiciones como las maldiciones mismas menosprecian a todos los humanos, simplemente se divierten con esos actos, algo que ejemplifica Mei Mei con uno de ellos. ¿Qué crees que es lo más importante en la vida? Aquellos que se dedican a arrebatarlas no pueden responder rápidamente a esa pregunta. Ninguno de ellos podía contestar esa pregunta porque realmente no les daban valor, y no les daban valor a unas vidas que Nanamin sí que se las daba y hubiese querido proteger. Por eso la paliza es tan satisfactoria. Obviamente no va a acabar con el problema de raíz, más bien se puede considerar este acto como un desahogo. Pero ¿qué desahogo, por favor? Detrás de esos pasos firmes y de esos puñetazos durísimos había un hombre harto del asqueroso actuar de las maldiciones y de incidentes como el que estaba ahora sucediendo en Shibuya. Aunque claro está, hay alguna que otra excepción, y eso nos lleva
a Choso vs Itadori, ya que adoro todo lo que tiene que ver con este combate, y es que es sencillo, a su vez extraño, pero sobre todo emocionante. Esta es la primera vez donde vemos al protagonista completamente solo contra un personaje que es realmente, pero realmente poderoso. No, lo siento, langosta, pero tú no cuentas, porque sí, ese bicho feo en un inicio de la historia habría sido un mundo para Itadori, pero anteriormente vimos cómo se lo papeó demasiado fácil. Es ese pequeño detalle el que te hace sentir tranquilidad por el protagonista. Ha pasado por un arduo entrenamiento, como todos los de su género, y varias experiencias que le han llevado a este brutal crecimiento. Un hechicero que parece estar preparado para una misión así, algo que es excelente para este combate porque se demuestra que simplemente está fuera de su alcance. La batalla es un constante flujo entre las expectativas de Itadori y la realidad que le brinda Choso. Cualquiera de las veces en las que parece que Itadori toma la ventaja, en el combate cuerpo a cuerpo, en las estrategias, incluso en las técnicas, se nos descubre que en realidad era inferior en todas estas. Y lo mejor es que cuando Choso, con un brutal giro de la pelea, le atraviesa el hígado, hace algo impensable, que Itadori acepte su inferioridad y esté dispuesto a morir. Acepta que los demás van a salvar a Gojo, a que él no tiene que ser el protagonista de esta historia, porque simplemente no está preparado. En cualquier otro anime se habría armado todo para que el protagonista ganara de una u otra forma, pero aquí no ocurre eso. Aquí el protagonista pierde como un total perro, pese a haber mejorado una absoluta barbaridad en poquísimo tiempo, pese a que el autor nos mostrase que era un hechicero completamente diferente. E igualmente con todo eso, pierde porque no está a la altura. Y por eso su combate es puro arte, es maravilloso. La habilidad de Choso, para empezar, me fascina completamente. El usar la sangre como un putísimo cañón de formas tan variadas y de formas tan visuales es de un ingenio increíble. En el anime la pelea es, además de más extensa, con unas secuencias de movimiento totalmente sublimes. Es que es en serio que parece que aquí ambos puedan morir en un combate que es completamente a pelo, sin tonterías, sin flashbacks, sin nada. Puro combate, pura acción, pura adrenalina que ellos sienten y que, más importante, consiguen transmitir al espectador. Y es que todo esto viene de que obviamente Choso es el hermano de ese par de entes amorfos que Itadori y Nobara reventaron al final de la primera temporada. Aunque luego Choso tuvo un sueño donde están todos juntos y se dan de comer espaguetis. O sea, ¿qué cojones es esto? Gege, por favor, explícate, porque mucho de explicar los podercitos raros que tienen tus personajes y luego me metes esta escena que no tiene ningún punto sentido. Pero vaya, como dije, esta pelea me gustó demasiado cada vez que la reveo. Me sigue transmitiendo absolutamente todo lo que percibí en primera instancia, y eso habla genial de la atmósfera de tensión que consiguieron crear en este arco. Lo único negativo raro es lo de los hermanos Creepy y lo del narrador, que nos explica absolutamente todo mientras ocurre en el combate, ya que hay muchas, pero que muchas explicaciones de las técnicas de Choso durante esta, y al menos para mí se siente una aproximación bastante barata. Tampoco voy a intentar ver que todos los demás combates de Jujutsu Kaisen los entendí, porque este soy yo literalmente en cualquier combate de esta serie. Algo así también ocurre con el combate entre Uyui y el bicho de Geto ese, que de nuevo pues estuvo bueno, ¿qué queréis que os diga? Poderes completamente definidos, formas claras de ganar o perder, reglas que sigue al pie de la letra, mucha sangre, tetas e incesto. ¿Qué se puede pedir más? Un momento, ¿quién ha escrito eso? Y por supuesto, si creo que un combate define lo que significa todo este arco, es la pelea contra una de las 4 maldiciones de grado especial, que se enfrenta a Maki, Nanamin y el líder del clan Zenin, cuyo último tenía un poder basado en los FPS, los frames por segundo. Y justamente, como buen youtuber que soy, voy a repescar todo esto para llevaros a hablar de un tema bastante, pero que bastante importante. Y es que, a ver, no sé cuántos de mis seguidores seguían este arco en su día, o tampoco sé si ni siquiera es algo palpable a medida que avanza la segunda temporada, pero el arco de Shibuya tuvo un grandioso problema. En el arco del pasado de Gojo ya mencioné el absoluto trabajazo que hicieron los animadores, convirtiendo un arco buenísimo en uno excelente, prácticamente perfecto, mejorando el material original, dándole vida propia y convirtiéndolo en una experiencia totalmente
única. Y ese es el camino que sin duda estaban siguiendo en Shibuya. Nadie va a negar el trabajazo que estos hicieron hasta este combate o incluso a posteriori. Es que es algo imposible, porque al igual que en la saga anterior, estaban mejorando gratamente todo lo que ilustró Gege Akutami. Pero lo que muchos no saben es el precio que se tuvo que pagar por eso. Yo, que no soy alguien que me fije demasiado en este tipo de cosas, de frames, de animaciones y demás, sí que noté algo raro el capítulo 14 de la temporada 2. Esa pelea con la maldición, los golpes de los personajes, las reacciones, los movimientos del agua, mostraban claramente no que el trabajo fuese malo, sino que el trabajo directamente estaba incompleto. Y a ver, yo sé que este es un canal pequeño y no tengo demasiada influencia y todo lo que queráis, pero no puedo no mencionarlo. Me sentiría mal hacer este análisis documental del arco más importante de esta serie y solamente hablara de las cosas positivas y no hablara de algo tan y tan nocivo como fue esto, porque todos sabemos más o menos la manera de ser de los japoneses, prácticamente robots que viven para trabajar, donde quedarse a hacer horas extra no es un castigo, sino es un deber, donde jamás harían o dirían algo grosero sacado de tono, simplemente su cultura les empuja a creer y actuar así. Por eso es tan y tan revelador que hubiese múltiples quejas por parte de los trabajadores de MAPPA en redes sociales. Nos muestran la total tortura que debieron pasar para sacar los capítulos, y cito: la cantidad de reacciones sugiere que se trata de una producción a gran escala, pero al mismo tiempo el salario por el trabajo no es especial en comparación con otros, y lo triste es que se trata de una cantidad de dinero poco rentable para esta profesión. Este sueño es una mierda. Primero, un salario digno era inexistente para una producción del tamaño de Jujutsu Kaisen 2. Gente que quiere dedicarse a esto, que está animando uno de los animes más importantes de la década, quizás el más importante de lo que va de siglo, no tiene el reconocimiento monetario que debería tener. Y cito también, el episodio 17 de Jujutsu Kaisen temporada 2 no está terminado. Estoy contento de que a mucha gente le guste, pero me hubiese gustado que el staff pudiese terminarlo. Tal y como está ahora, lo que está presente en pantalla es el 30% de la visión que teníamos. Gente que solamente quiere hacer su trabajo simplemente no se lo permiten, porque el director de este capítulo fue el mismo que el del combate entre Choso e Itadori, que ya he mencionado que me pareció completamente sublime. Y sí, yo entiendo que es lógico que el 100% de la visión que tengan los animadores no siempre se podrá completar, pero una pelea que en sí ya fue buena, imaginad si les hubiesen permitido completarla, porque más adelante le darían la razón, porque para los que no lo sepan, la batalla entre Sukuna y Majoraga es a la que se está refiriendo en este capítulo, y incluyeron dicha batalla extendida en el Blu-ray, presentando un montón de escenas añadidas, así como cambios sustanciales, demostrando que el resultado entregado en primer momento fue uno incompleto, algo que según fuentes ya se venía forzando desde el momento que tomaron la película de Jujutsu Kaisen 0, donde ya los tiempos fueron completamente absurdos. Y yo solo he mostrado un par de tweets muy contados, pero hay decenas y decenas por internet que en muchos casos fueron silenciados, pero que yo al menos debía mencionarlo, porque aunque absolutamente adoro todo el arco y el producto final creo que fue sobresaliente, me parece una completa lástima que uno de los arcos más importantes e influyentes de este siglo, como fue el incidente de Shibuya, se viese manchado por un total crunch absurdo por parte de MAPPA, porque todos queremos disfrutar del anime, pero no a cualquier precio, ni por encima de gente honrada que solamente quiere hacer bien su trabajo o quiere cumplir su sueño. Y desgraciadamente el incidente de Shibuya también pasará a la historia por esto. Ahora sí, hablemos de la pelea entre todos los compadres hechiceros contra Dagon, Barón, Mamón, o como se llama el pulpo ese kawaii que luego se pone bastante gigacha. Y es que joder, cuesta encontrar una puta mala pelea en este arco. Y es que hay algo brutal en esta, y es de nuevo el contraste mostrado en absolutamente todos los personajes y lo que nosotros habíamos visto, ya que el líder del clan Zenin se presenta por primera vez aquí, y aparte de mostrarnos que es un hijo de la gran perra por hacerle lo que le hizo a Maki,
Maki muestra también que es un monstruo en combate. La misma Maki ve cómo este les salva la vida. Su velocidad, su poder, su técnica, su presencia es incalculable. El hechicero más veloz detrás de solamente Gojo Satoru. Es tan así que se carga al pulpito en un santiamén. No le dejan ni tomarse un vaso de agua, lo pulveriza completamente, dejándonos claro que hay una diferencia abismal entre él y Maki e incluso con Nanamin, de los hechiceros que creíamos más poderosos, porque estos dos últimos ni siquiera lo pueden ver moverse. Tan así que puede anular con su técnica la expansión de territorio del pulpito, pero que incluso así, este putísimo monstruo en un despiste le quita un brazo. Hasta el líder del clan Zenin, uno de los más famosos de este manga, está lejos de poder ganarle en un combate cara a cara a un bicho así, y solamente consiguen hacer algo porque Megumi entra dentro de su territorio, algo que ya la serie nos mostró en el combate entre Itadori y Mahito, y a su vez lo hace arriesgando su vida, pero no desechándola, que es lo que hacía antes de su punto de quiebre al final de la primera temporada. Por esto digo que es una absoluta maravilla la construcción del duelo con los elementos introducidos, el juego brutal que hacen los niveles de poder de los personajes, dándole una complejidad brutal y a su vez haciendo el combate mucho más entretenido, mucho más disfrutable y también enfocado a la narrativa de la historia, como vimos con Megumi. Hay algo curioso, y es que todos allí tenían algo en común, y era que formaban o debían formar parte del clan Zenin, aunque bueno, también estaba Nanamin, que está bien fresco ahí, mi pana. Ahí están los que heredaron la maldición del clan Zenin, los que aún no han podido dejar atrás dicha maldición, y si algo tenían en común aquí todos estos, es que en ese preciso momento serían testigos de la entrada del hombre que no solamente dejó el clan Zenin, sino que lo dejó absolutamente todo y se entregó al mundo de las batallas. ¡Oh, Dios mío! Desde el momento que revivieron a Toji estuve gritando como fan cringe Johnny-chan de esos que dicen date va yo. En ningún momento esperaba que ese personajazo introducido en el pasado de Gojo fuese a regresar y fuese a regresar tan pronto, pero es que le da un completo sentido a todo el personaje y para qué mentiros, con lo fan que soy de este, no puedo sino aplaudir los huevazos del autor al traerlo de vuelta, porque yo ya destaqué que su cierre fue totalmente espectacular. Y revivirlo es arriesgado porque puedes manchar un poco de ese legado, pero como digo, lo mejoró inclusive muchísimo más. Y es que en serio, te cambia el solo panorama de toda la escena, también te cambia el combate, toda la impresión que te plasma. Es que es un clima totalmente diferente cuando este tipo no está en pantalla y cuando realmente lo está, mostrándonos algo que ya sabíamos pero que no habíamos podido comprobar, que era una absoluta máquina de matar. Es decir, lo vimos con Gojo, pero era un combate mucho más estratégico, más limitado para alguien como él, es decir, se enfrentaba al dios del Olimpo en persona. Con Geto tampoco pudo hacerlo porque por todo eso de que no podía matarlo por ser usuario y bla 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 bla, pero es un hecho que se enfrentaba a los dos hechiceros más grandes de la generación y no podía vacilar. ¡Oh, Dios santo! Es una completa marioneta de aniquilar maldiciones que nos muestra qué significa Toji cuando es mucho pero que mucho más poderoso que su enemigo, un poder incontrolable e irracional que se abalanza sin pensar hacia el más poderoso, un afán de destruirlo todo, una avaricia sin límites dispuesta a devorar la vida de quien se ponga delante, incluso afilando su arma, como el león que afila sus garras. Saboreando y disfrutando de la cacería, Toji ataca con una secuencia totalmente escandalosa, pero mirad eso por favor, la más satisfactoria de todo Jujutsu Kaisen. Qué manera de acabar, no, de obliterar con un enemigo que ninguno de los presentes podía ni siquiera acercarse. Y claro, ante alguien así queda la duda de si sigue siendo un enemigo o no, pues como dije, enfrentaba siempre al más fuerte y por eso justamente se llevó a Megumi, en una decisión que fue completamente sensacional por parte de Gege Akutami, y no sé ya cuántas llevaba en esta saga, porque Toji tiene unos movimientos a una velocidad exorbitantes. En toda la pelea se hace la comparación con Sukuna. Megumi está todo el rato a la defensiva y en un trabajo espectacular de los animadores, el único momento del combate donde no se muestra esa rapidez es en el choque final entre ambos, donde ahí finalmente reconoce a su hijo, ejemplificando que ese monstruo indomable que no podíamos seguir ni con la vista
al final es más humano de lo que parece. E incluso él mismo se dio cuenta. Nos muestran un pequeño flashback donde se muestra a este tratando de vender a su hijo al clan Zenin, demostrando ahí que le daba igual todo, que no le importaba nada y haría lo que fuese por algo de dinero. Que ese sitio para Toji fue un total vertedero, pero quizás a alguien con talento como su hijo le iba a ir mejor, tratando de concienciarse que realmente no le importaba ni su familia ni su hijo, y que ni siquiera se estaba valorando a sí mismo. Pero al final de su vida sí que nos mostró que le importaba algo, y porque al reconocer a su hijo y darse cuenta que este no acabó en el clan Zenin, al final no acabó siguiendo su camino y no acabó en el clan Zenin. Es decir, el hombre que lo abandonó todo, que no le importaba nada, ni siquiera su familia, ni siquiera él mismo, al final de sus días se alegró de que su hijo no sufriese lo mismo que él. Y sí, me hubiese encantado que Toji siguiese vivo, era alguien al nivel de Gojo en cuanto a todo, a presencia, a estilo, a poder, pero ¿qué queréis que os diga? Debo reconocer que el traerlo de vuelta y darle este fantástico final fue totalmente perfecto. Una brillante escena que cuando la vi solamente me pude levantar y aplaudir por semejante obra de arte. Y por si fuera poco, después de la derrota del protagonista o de la resurrección de alguien como Toji, se le tiene que sumar la aparición de Yogo o incluso el despertar de Sukuna, y apenas estando en mitad del arco, y por eso, de nuevo y no sé cuántas veces van, hay que echarle flores a Gege Akutami. La constante incertidumbre de lo que va a pasar a continuación, de quién va a ganar a quién en cada combate, de qué evento perturbador va a cambiar todo el arco de repente. Todo eso es algo que pocas veces he visto en otros shonen. Aquí realmente nunca sabes qué va a pasar a continuación. La magnífica balanza con la que el autor juega con la escala de poder es algo que en serio no he visto en otro anime. Porque, hagamos memoria, retrocediendo a mi análisis a la primera temporada de Jujutsu Kaisen, hay cierta pelea que ni siquiera mencioné a propósito, puesto que realmente no era necesario. Y eso me refiero a la pelea entre Gojo y Yogo. Madre mía, los nombres los ponen adrede para liar o qué. O lo que es lo mismo, el sexy profesor albino contra el cabeza cebolla este. Y el combate pues fue completamente irrelevante en la historia. Es más, Gojo la usó como tutorial para explicarle a Itadori cómo funcionaban las expansiones de dominio, imagínate. Pero bueno, en todos los casos nos hizo ver que ese volcán andante no era nadie, un completo don nadie, un NPC que además era demasiado feo. Pero eso fue inteligentemente usado por el autor porque solamente lo vimos enfrentarse a ese Gojo. Incluso en Shibuya vimos lo mismo, todas las maldiciones eran inútiles. Hanami ahí está siendo un cadáver. Pero si te pones a reflexionar y te das cuenta de la situación, puedes entender que al final se estaban enfrentando al más poderoso de Jujutsu Kaisen, a un dios entre los humanos. Pero precisamente, ¿qué pasa cuando una maldición de grado especial, aquellas que no podían ni siquiera tocar a un dios, no se enfrentaban a este, sino que se enfrentaban a humanos? Pues este es el resultado, un resultado aplastante. Yogo arrasa con todos esos hechiceros, arrasa con Maki, la monstruo del clan Zenin que no tenía energía maldita, arrasa con Nanamin, un hechicero de primer grado que sostenía el récord de destellos oscuros, y arrasa con Naobito Zenin, el líder de uno de los clanes más prestigiosos de la hechicería, y todos ellos sucumbieron ante esa cabeza de volcán que parecía en un inicio inofensivo. A ti como espectador esto te pilla completamente en bragas, en calzoncillos, en tanguitas si eres muy osado. Una forma brillante y coherente de construir una derrota anticlimática, porque aquella hormiga a la vista del elefante era en realidad una pantera a la vista de unos simples y delicados gatitos. Todo esto que estoy mencionando sobre el caos, sobre los niveles de poder, sobre la locura del momento, no dejaba de seguir aumentando, y el culmen para mí de toda la saga, toda la situación apocalíptica presentada, es sin duda el despertar de Sukuna.
le he estado dedicando ciertos espacios a los combates que creía eran más importantes de todo Shibuya, pero necesitaba, y no, en serio, era imperial que hablase solamente de Sukuna, porque mirad, hay formas y formas de construir a un villano, dándole las facetas típicas a este, es decir, presencia, poder, carácter, maldad, ya sabéis, el perfil típico de malo maloso de todos los animes. No se diferenciarán en exceso unos de los otros, pero sí en el cómo se transfieren todas esas facetas al espectador, y en este momento en concreto, Sukuna se convirtió en la absoluta pesadilla de Jujutsu Kaisen, convirtió el incidente de Shibuya en el mismísimo infierno. Vamos poco a poco, porque estas acciones son todas brutales y vitales para que Sukuna pasase de ese villano, pues que sí, que estaba ahí, pues como todos, a realmente el mayor antagonista de esta serie, y todo empezó aquí. Porque de nuevo, lo vimos pelear con Gojo cuando le dieron el primer dedo a Itadori, pero ahí no fue la gran cosa, ya que obviamente de nuevo era Gojo, y además le habían dado solamente un dedo. Hasta con un dedo le doy yo pelea al Sukuna. Por eso aquí le dieron como 3000 dedos a la golosa del Sukuna, porque primero, la idea esa de ir a buscar los dedos poquito a poquito en plan lo que pasa en Inuyasha fue un concepto desechado rápidamente, porque era demasiado previsible, algo que es un acierto gigante del autor, haciendo que aquello que en teoría era la premisa de la serie, es decir, buscar los dedos para que Itadori pueda tragárselos, lo convierte en algo totalmente secundario, arriesgándose con una historia mucho más difícil de cohesionar, porque habría sido mucho más sencillo narrar una historia donde lentamente, a través de los dedos de Sukuna, se fuese aumentando el nivel de las maldiciones y de los protagonistas, y todo tuviese una pendiente totalmente ascendente, uniforme y lógica, pero eso también la haría previsible y la haría aburrida. De este modo, al darle todos esos dedos a Sukuna, tira por la borda toda esa idea de la progresión lógica en los shonen, y nos ponemos en manos del caos que nos quiera mostrar el autor, y eso se tiene que halagar a Gege, porque aún así no solamente consiguió cohesionar todo este quilombo, sino que darnos un caos con sentido, que permitía de nuevo un cambio gigante en la escala de poder. Y ¡qué cambio, joder! ¡Qué cambio! Sukuna solamente al aparecer... No, mejor, digámoslo al revés. Los demás, al sentir a Sukuna, muestran unas expresiones de completo terror. Inclusive la maldición que vapuleó a todos nuestros hechiceros. Yogo se estaba cagando dentro. Que sus cabezas estén en alto, ese simple hecho es una ofensa. Arrodillarse solamente a una pierna es una ofensa. Tratar de pedirles favores a este es una ofensa. Cualquier cosa que le hagas tú a Sukuna puede llegar a ser una ofensa, demostrando que no hay nada ni nadie más grande que él. Nadie puede mandarlo, nadie puede igualarlo, ni siquiera nadie puede estar por debajo de él si no es con una diferencia abismal. Le corta la cabeza a Yogo por eso, le explota la cara a las chicas, todo de manera tan brutalmente explícita y tan gráfica que solamente te pueden dar escalofríos de lo que es capaz de hacer este tipo. Una historia oscura que no tiene miedo de mostrarse así a través de su villano principal. Es que es completamente excelente. ¡Qué suerte que esto no tuvo censura, por favor! Y la mayor demostración de poder es, sin ninguna duda, su combate contra Yogo, que viene justamente dada por esa prepotencia, donde si dicha maldición consiguiese darle solamente un golpe, se iba a unir a ellos y haría lo que ellos quisieran hasta el final. Pero eso era algo que para él obviamente no era necesario, puesto que tenía un plan preparado para sus intereses. No necesitaba la ayuda de nadie, no necesitaba cooperar con nadie, él simplemente se bastaba él solo, porque era la cúspide del poder. Es decir, lo único que hizo aquí con Yogo fue jugar y jugar literalmente, marcando un punto y final, o un punto y aparte, o un cambio de párrafo, un cambio de hoja, de libreta o de escuela, maldita sea. Es que por si fuera poco, el tipo que ya humilló a todos esos tipos que eran brutalmente poderosos en el mundo de la hechicería está a otra liga, pero a otra completa dimensión de Sukuna. Una superioridad que solamente vimos con Gojo, irónicamente también se muestra aquí con un personaje del otro bando. No puedo olvidar la escena con Panda y los demás en medio de su combate, donde va a caer una técnica que va a destruir mitad de Shibuya, y este jugando con todos los hechiceros de ahí,
con su presencia imponente, solamente les permite moverse cuando él diese la orden. No solamente a maldiciones o usuarios de maldiciones, es que cualquiera que estuviese a su alrededor sentía que realmente eran hormigas que podían ser pisadas en cualquier instante. Una superioridad que seguramente no he podido ver en cualquier otro anime. Un tipo que tiene solamente un ratito pequeñito para destrozarlo todo, hasta que le tenga que dar el cuerpo a Itadori. Y vaya si ese ratito pequeñito lo usó excelentemente bien, con ese punto macabro que jugaba con todos los que se cruzasen en su camino. Inclusive, como vimos, el hechizo del volcán es justamente el fuego. ¿Y cómo hace Sukuna para vencerlo? Pues usando fuego, pero un fuego mucho mejor que el suyo. El Sukuna este es un picante de los que ya no quedan, porque como bien nos dice el narrador, aplastar, cortar y quemar. Para el Sukuna, ya sean hombres o maldiciones, para él todos valen lo mismo. No valen nada. Y esta frase es perfecta para explicar todo lo que hizo aquí Sukuna, porque en el simple instante donde activó su técnica, ahí ya se acabó todo para Yogo. Y eso fue justamente por la diferencia entre ambos en poder, obviamente, pero sobre todo en mentalidad. Y por eso debo hablar de su conversación final, una que me parece interesantísima si se entiende el contexto de ambas, ya que sí, de primeras hablar del Mike Wazowski este no parece demasiado divertido, pero dejadme un momento, ¿creéis? Sukuna, como hemos visto, se centra en cortar, quemar y matar. En su mente no había nada más, mientras que en la mente de Yogo había demasiadas cosas. Él creía en que las maldiciones eran los verdaderos humanos, puesto que ellas en cierta manera eran puras. Es decir, los humanos podemos decir algo que realmente no pensamos, podemos actuar de una forma contraria a lo que al final acabamos haciendo. En definitiva, podemos mentir o podemos ser falsos. Algo que las maldiciones no pueden hacer. Ok, serán malvadas, pero son verídicas, son reales. No vas a encontrar mentiras provenientes de ellos. Por eso vemos que le afectaron las muertes de Hanami o de Dagon, es decir, la plantita o el pulpito respectivamente, porque realmente los consideraba como amigos. Y eso justamente es lo que lo diferenciaba de Sukuna, la ambición para llegar a la cima y dejarlo absolutamente todo atrás, solamente pensar en destruir, sacrificarlo todo por su deseo es lo que a Sukuna le consiguió llegar a ese estatus, haciéndonos algo interesantísimo, porque Toji, por ejemplo, también parecía que lo había dejado todo, pero al final vimos que no lo había conseguido hacer, así igual con Gojo, que también parecía que lo había conseguido dejar todo atrás, pero cuando volvió a ver a Geto, volvió a mostrar su debilidad. Pero aún así, aunque Yogo no pudiese tener el poder que así que había conseguido Sukuna, este le dijo algo increíble: estate orgulloso, eres fuerte. Y es que aún con todas las maldiciones, hechiceros y monstruos de Jujutsu que él enfrentó, al final Yogo fue uno de los mejores, haciendo que el rey de las maldiciones, el pináculo del poder, reconozca a alguien como Yogo, haciendo que este llore, pues era un orgullo recibir algo así antes de morir, y precisamente por llorar se siente desorientado antes de su final, porque ni siquiera sabe qué son las lágrimas, mostrándonos que al final quizás ese monstruo que odiaba con todo su ser a los humanos no se diferenciaba tanto de ellos, porque también podía soltar lágrimas. Mientras que Sukuna, quien es lo completo opuesto a algo así, sonríe viendo su muerte al grito de "no tengo idea", en referencia a esas gotas que brotaban de sus ojos, porque ni siquiera quería saberlo. Una escena brutal para construir y mostrarnos la diferencia entre una maldición de grado especial y el mismísimo diablo en persona. Qué maravilloso final para un personaje que parecía que no iba a dar absolutamente nada. Y por si no fuera suficiente todo este rato tirándole flores en la cara a una sucia sabandija como Sukuna, pues shit, here we go again, porque vamos a hablar de Majoraga. Porque sí, mientras toda esta batalla sucedía y todas esas cosas hermosas que hacía Sukuna, de un momento a otro vemos a Megumi desmayado y a un puto gigante celestial con una pinta horrible desatado en mitad de Shibuya. Y sí, ya sé que lo he dicho antes, pero esto es un arco de locura constante y su combate no iba a ser menos, por supuesto que no. Y como mencioné también antes, este combate fue incluso incompleto en el anime, pero eso
no quiere decir que no fuese alucinante. Transmitieron a las mil maravillas un poder que, si bien se sintió en su pelea contra Yogo, aquí fue aún mucho más acentuado, porque Majoraga era un bicho alucinante que se podía adaptar a cualquier ataque, y justamente con la expansión territorial de Sukuna los animadores brillarían, porque de unas pocas páginas, de unos pocos intercambios de golpes en el manga, consiguieron crear un panorama apocalíptico donde dos absolutos monstruos estaban combatiendo en mitad del infierno, y en una batalla en el infierno siempre va a salir victorioso el rey de las maldiciones. Y todo esto fue debido a Megumi, quien muestra el brutal potencial que tiene este. Majoraga era un Shikigami que solo podía invocar el jefe del clan Zenin años atrás, quien se enfrentó al jefe del clan Gojo tiempo atrás con la misma habilidad de Satoru, es decir, tanto Megumi como Gojo ambos tenían el mayor poder de sus clanes, y en vez de ser enemigos eran lo contrario, maestro y alumno, y todo fue gracias a las últimas palabras de Toji. Es que es completamente magnífico. Y es que incluso sacándote a este puto bicharraco de la chistera, el resultado es excelente, porque era algo que se venía hablando sobre el personaje las múltiples veces que hizo esa pose en la serie, y que justifica el interés de Sukuna en Megumi, dando indicios de lo que pasó al inicio de la historia y de lo que pasará más adelante, porque ese pequeño chico del cual el fandom por alguna razón se mete es capaz de invocar a un monstruo que fue el que se le acercó hasta el momento más a alguien como Sukuna, y viendo el contexto de esto en esta saga donde nadie pero nadie se le acerca, es decir, una barbaridad. ¡Qué grande Megumi! ¡Qué grande Majoraga, coño! Aunque debo decir que me da bastante gracia que Megumi ve a su padre, el cazador de hechiceros número 1, el putísimo dios encarnado, y dice: Nan, le voy a tirar unos conejitos ahí a ver qué hace. Y ve a un pendejo NPC que se cumeó episodios atrás Nanamin y dice: ni modo, tengo que usar a Majoraga. No me jodas, Megumi. Y si le he dedicado un espacio exclusivo al villano de la historia, pues debo hacerlo también con el protagonista, porque sí, hemos hablado de él antes, este ya perdió su combate contra Choso, pero comparado con todo lo que aún le quedaba vivir en Shibuya, eso no era más que la punta del iceberg, porque a partir de aquí es donde empieza realmente el arco de Shibuya para Itadori. ¿Qué ocurre cuando regresas del mismísimo infierno? Pues que te das cuenta de la cruda realidad de este. En momentos como este es cuando me gusta recordar las palabras de su abuelo: cuando llegue el momento de irte, asegúrate que estás rodeado por otros. Ayuda a la gente, porque Sukuna representa completamente lo opuesto, contradice todas las bases del protagonista, porque tal y como le dice a Yogo, en lo único en lo que piensa es en destruir. Y el momento donde todas esas muertes caen como una losa encima del protagonista me encanta, porque él debe ayudar a la gente, por eso quiso tomar los dedos de Sukuna en primer lugar, pero aquí en Shibuya hizo justamente lo contrario, mató a una infinidad de gente que era totalmente inocente y lo hizo con sus propias manos, y justamente por eso se levanta y sigue peleando, porque claro, ahí fuera los demás compañeros seguían luchando, debía levantarse y hacerlo también, porque si se quedaba justamente ahí sentado solamente sería un asesino y no podría hacer lo que su abuelo le dijo: ayudar a las personas. Y ahí justamente está lo interesante, el ver cómo progresivamente se cruje todo ese ideal, porque al volver a Shibuya vería una escena completamente terrible, y eso sería a Nanamin, prácticamente moribundo, con medio cuerpo calcinado, totalmente exhausto, peleando contra un montón de maldiciones, mientras el anime hacía algo hermoso, entrelazando estas escenas donde mataba a esos bichos con otras donde se veía este en la playa en su retiro, ejemplificando dónde estaba ahora y dónde debía estar, porque en ese entonces podía estar retirado disfrutando de la vida, disfrutando de un atardecer, del agua del mar refrescando sus pies, pero la realidad es que seguía ahí, en ese bucle de arrepentimientos, de sangre y de cadáveres de sus camaradas, y al final todo eso, ¿para qué? ¿Realmente valía la pena? Pues la respuesta a esta pregunta está en sus últimas palabras: Itadori, te encargo el resto.
algo que puede significar muchas cosas a priori, pero que tienen un valor incalculable para Itadori, porque sí, como dijimos, Nanami podría estar de retirada y vivir una vida normal, pero eso ya no le funcionó una vez, porque en el despacho ese donde trabajaba o en la playa de su retiro no podría evitar pensar en que quizás había gente que lo estaba necesitando en ese momento, porque si Nanami estando en Shibuya podía proteger a la gente, para él ya era suficiente. Un hombre que puso su vida al servicio de la gente, aunque tuviera que sufrir por ello estrés, depresión, la muerte de sus camaradas, simplemente no podía contener su deseo de ayudar. Y las últimas palabras son una forma poética de decirle a Itadori que pese a que ambos ahora ya han experimentado la mierda que es un hechicero, pese a que ambos ya son adultos que acumulan desgracias, no quiere dejarle un legado de penuria a Itadori, no quiere despedirse transmitiéndole toda la mierda que tenía en la cabeza, porque eso sería como una maldición para Itadori, quien ya decidió vivir como hechicero. Por eso esas últimas palabras son una forma poética de decirle a Itadori que el único camino para él es seguir batallando hasta el final, tratando de siempre ayudar a las demás personas, porque eso al final es ser un hechicero. Un final perfecto para el personaje, puesto que muere como un don nadie, ni siquiera como un héroe o de forma honorable, puesto que jamás hubo opción para alguien como él, y por supuesto sin mencionar lo excelente que es para la historia que esto le suceda al protagonista, que ya andaba totalmente quebrado, ya que aquí no solamente mató a gente, sino que tampoco pudo salvar a su maestro delante de su cara. ¿Y quién fue el que hizo todo esto? Pues sí señor, Mahito, y es que el reencuentro entre este e Itadori era uno de los puntos más interesantes de todo el arco, y que vendría aún más hypeado con lo siguiente, porque se nos muestra que Mahito se puede dividir y uno de los clones se enfrenta a Nobara. Y ya me diréis, esta pelea se presenta con el clásico esquema de la pelea del shonen. Al inicio Nobara parece no poder hacer nada, poco a poco va apareciendo que gane terreno y con un buen giro de guión parece que vaya a ganar el combate, es decir, es un maldito clon. Tú sabes que Nobara no va a acabar con el verdadero Mahito porque es un villano demasiado importante, pero con un clon está clarísimo que no perderá contra un clon, ¿verdad? Es más, esto me recordó el típico combate secundario para hacer ver medio bien a un personaje secundario, para que cuando acabase el manga todos dijeran, pero recuerden, Nobara fue capaz de ganarle a un clon de Mahito, Y es que en realidad hacer eso es un win-win en toda regla. Los fans de la personaje estarán contentos y la trama seguirá emocionante con Mahito como enemigo. Pero Gege siempre te da un giro a todo. Cuando parece demasiado obvio para ser verdad, lo gira totalmente. Y es que cuando vi a ambos Mahitos corriendo y en vez de unirse decidieron cruzarse, no es algo que en mi cabeza se pasase en ningún momento, porque el hacerlo, independientemente de lo que pase más adelante, significa algo que nunca esperaba de esta serie, es decir, tener las pelotas de acabar con una de las protagonistas de la historia. Su final fue anticlimático y quizás el personaje daba para más, pues puede ser y ahora lo hablamos, pero qué refrescante es ver a algo así. Ante tantas desgracias juntas no esperarás otra y otra y otra, pero el arco no deja de sorprenderte y eso lo siento por el personaje, pero es que es magnífico en este contexto. Ahora bien, tampoco es que Gege escupiera en ella, se riera de ella y le explotase un ojo al estilo de los Cell Jr., porque eso no es verdad. Bueno, eso último sí, la verdad, pero no lo puedo culpar por ello, porque igualmente creo que le dio un buen papel. Es decir, creo que mucha gente no entiende la base del personaje de Nobara, y es que esta no aguantaba a la gente que juzgara a los demás sin conocer. Por eso odió a Mai o a la niña esa de la escoba por juzgar a Itadori o a Maki, pero justamente en su pequeño flashback antes de su muerte nos damos cuenta que ella hizo justamente eso desde que era pequeña. Odió a su pueblo por ciertas cosas que les ocurrieron a sus amigas, pero la realidad es que no todos en ese pueblo eran iguales, también había gente buena como sus amigas, y eso la convertía en una hipócrita, pues hizo justamente lo mismo que aquellos que odiaba, juzgar sin conocer. Por eso su final se basa en una contradicción, que es lo que le ocurre a todos los personajes de Jujutsu Kaisen, puesto que acepta que en realidad
hizo justamente eso y muere con arrepentimientos como todos los hechiceros, dándose cuenta que al final, aunque pasara por cosas malas, su vida en el pueblo, su vida en Tokio no fue tan mala como pensaba, y solamente en los últimos momentos de su vida esta se dio cuenta. Y eso, ¿qué queréis que os diga? Para mí es algo hermoso. Y si le das un final bueno a un personaje y consigues generar todo lo que generas a partir de esto, no puedo sino que volver a aplaudir, porque la derrota contra Choso, la masacre de Sukuna, la muerte de Nanami Kento, en este punto el corazón de Itadori ha superado su límite. Itadori ha sufrido tantísimo en tan poquito tiempo. Es una total ruptura de su mente, porque ya no solamente que no pueda perdonar a Mahito, es que no puede perdonarse a sí mismo por su debilidad. No cree en que él deba levantarse y deba seguir peleando. En este preciso momento, lo único que quiere Itadori Yuji es morir ahí mismo. Y todo esto era porque Itadori seguía siendo un iluso. En su combate contra Mahito, él le hizo preguntas a una maldición como él, que por qué estaba haciendo todo eso, cuál era su motivación. Y es que simplemente esas son unas preguntas de alguien que no ha entendido aún que se está enfrentando a una maldición. Hacerse preguntas, conmocionarse por la muerte de los humanos, de sus camaradas, no es algo que pueda hacer ante alguien como él. Porque mientras él salva sin pensar, Mahito mata sin pensar, porque uno es un hechicero y el otro es una maldición. Todo lo que ocurre en Shibuya desde que Gojo puso un pie en esta ciudad no es justo. En Shibuya no existe la justicia, en Jujutsu Kaisen no existe la justicia, y esto es algo que Itadori aún no había entendido. Gojo tuvo que dejar morir a mucha gente, Megumi tuvo que sacrificarse a sí mismo. Aquí los valores no sirven, puesto que esto es una guerra, la supervivencia, ganar o morir. Todos tenían eso claro, excepto Itadori. Y cuando un amigo está tan perdido que ni siquiera tiene claro qué es lo que tiene delante, pues obviamente estoy hablando de su best of friend, ya que, como no, todo es quien le daría la respuesta. Y eso es que al final es inútil tratar de encontrarle sentido a las muertes, puesto que son el pan de cada día de un hechicero. Nanami y Nobara murieron como perros, nosotros lo vimos. Buscarle una explicación a eso solo hace que manchar su recuerdo. Es por eso que el único camino para un hechicero es justamente lo que le dijo Nanami: te encargo el resto, lo que significa levántate y sigue peleando hasta el final, tal y como lo hice yo. Porque abandonar aquí es una excusa para evitar el dolor, pero el dolor es algo inherente en la profesión de la hechicería. Cargar con ese sufrimiento es el único castigo que tiene un hechicero. ¡Qué material narrativo más excelente! ¡Y qué sorpresa! ¡Otro combatazo! Joder, para muchos el mejor de Shibuya, y seguramente yo no se lo podría discutir, no solamente por lo que viene precedido de este, que lo que he narrado fue excelente, sino porque la pelea en sí es espectacular, parecida a la que tuvieron este dúo contra Hanamin. De nuevo es una pelea por ver cómo cada luchador está constantemente evolucionando y rompiendo sus límites durante la pelea, representado en ese excelente panel de los tres que también se volvió meme, y todo desbordando personalidad, con esa fuerza, ese porte, qué decirlo, completo amo. Y en el anime siempre le hacen justicia, todo God siendo todo God, y anime sorprende, pero aún así no puedes estar tranquilo con él en pantalla. Visto todo lo que ocurrió en el arco, temes también por su vida, si es que lo vemos perder un puto brazo, y todo eso fomenta que Mahito evolucione y saque su verdadera forma, una que parece por cierto de Dragon Ball, aprendiendo también del maestro Akira Toriyama. Llegue en el momento culmen, le da un power up al villano, que obviamente a mí también me hypeó muchísimo en su momento. Y esa escena final de todo y de la victoria de Itadori es completamente cine, diciendo todo que el hecho de aplaudir no es algo físico, sino una alabanza que proviene del alma, y que por eso podía aplaudir aunque fuese sin una mano, y aunque solamente fuese un engaño, fue un acto que alababa a Itadori, e irónicamente Mahito, que podía ver el alma de las personas, no pudo ver
eso de todo. Y es que al final el que consiguió ganar este combate de evoluciones fue sin duda Itadori. De su momento más bajo consiguió centrar sus esfuerzos y darse cuenta que es solamente un engranaje en esta historia. Y por eso, gracias a todo, nunca olvidéis el hecho que es todo, gracias a todo, aceptó que Mahito existía, es decir, que el odio entre las personas existía. Aquello que tanto le costó entender a Junpei es lo que por fin entendió Itadori. Y es por eso que aquí debía matarlo, no necesitaba un motivo concreto, solamente debía de hacerlo, porque si quiere proteger a la gente, si quiere ser un hechicero, debe matar maldiciones. Punto. Así como un lobo debe perseguir a su presa hasta el final. Y ese fue el crecimiento forzado que tuvo que padecer nuestro protagonista. Y cerrando por fin la saga, por si no hubiésemos tenido bastante, el final del arco de Shibuya es uno de los más hilarantes y hypeantes que yo haya podido leer, ya que después de todo lo que había pasado Itadori, estando tan cerca de su objetivo de acabar con Mahito, pues Geto le roba la presa en su cara. Ni eso le dejaron hacer al pobre Itadori. Llegue, no seas malo, por favor. Y es que pese a que dije que es el cierre del arco, en realidad parece que nunca vaya a acabar. Aparecen otros personajes, hay más combates, hay más hechos importantísimos para el desarrollo del manga. A mí me encantó esta sensación de que ya nadie tiene energías, de que el arco debe de acabar ya, que no pueden seguir con esto, y aún así sigue dándonos contenido y contenido. Hasta en eso lo hizo brutal el autor. Es decir, aquí de la más absoluta nada aparece Choso después de literalmente cagarse a piñazos con Itadori hasta el punto de dejarlo medio moribundo, y reaparece al final del arco llamándole Onichan. Pero no me jodas, ¿qué es esto, tío? Pero esto, aparte de darme muchísima risa, o sea, joder, con mi hermano también me he peleado mucho, pero hay límites, Choso, bro. Pues sirve para señalarnos todo hacia un mismo sitio, es decir, hacia Geto. Así como la aparición de Tsukumo Yuki, o la maestra de todo, o la que tuvo esa icónica conversación con Geto tiempo atrás, pues también nos señala al villano del arco. Porque sí, aún con todo el arco, el autor real de todo lo que ocurre en este, el villano principal de este, ni siquiera ha participado. Imaginad lo increíble y difícil que es hacer algo así. Y todo el tramo final se enfoca claramente para construirlo un poquito, y construir también, por supuesto, el futuro de Jujutsu Kaisen, porque él fue quien selló a Gojo, él fue quien se apoderó del cuerpo de Geto, él fue quien absorbió a Mahito, él fue quien creó a Choso, y él fue quien cambiaría todo el mundo de la hechicería, volviendo más o menos al plan original de Geto, el de optimizar la energía maldita, y no solamente deshacerse de ella, porque así los humanos alcanzarían el potencial que él buscaba. Los hechiceros llegarían a sitios inimaginables, y eso pasaría justamente con incidentes como este, con un caos constante que nadie pueda controlar. Todos se verían obligados a evolucionar. Y aquí viene lo interesante, porque ¿sabéis dónde ocurrió esto y con qué personaje pasó esto? Pues justamente pasó con el protagonista. Todo acaba en un mismo sitio, todo fluye de manera increíble, todo está conectado, y las consecuencias de todo esto impactan rápidamente. Gojo se considera un criminal por dejar vivo justamente a este Geto. Itadori es sentenciado a muerte, y lo es justamente por el anterior protagonista de Jujutsu Kaisen, es decir, Yuta. La edad dorada de la hechicería regresa, y el caos que se formó en Shibuya es solamente el inicio de eso. Y esto es un increíble final y un desenlace perfecto para el que fue un arco totalmente histórico de Jujutsu Kaisen. Y joder, vaya absoluto viaje fue ver esto en su momento y analizar ahora este arco de Shibuya, uno de los mejores que he visto sin ninguna duda. Su reputación es merecida. Creo que es de los pocos arcos del shonen que merece la reputación que le dieron. Gege consiguió juntar a decenas de personajes en un solo arco con un montón de combates y de situaciones diferentes, y todas y cada una de ellas no se sintieron como relleno. Prácticamente todo es capital para la historia, todo es emocionante, usando absolutamente todo el cast, dándole relevancia a absolutamente todos y generando unas ganas indescriptibles de seguir viendo el arco capítulo a capítulo.
capítulo, inclusive por supuesto con su apoteósico final. Mi análisis del arco ya dura una barbaridad, pero es que incluso me salté algunas partes como la de Mekamaru, que simplemente no me entró por tiempo, pero que me pareció brutal su desempeño en el arco, haciendo de apoyo durante todo este. Su combate inicial con Mahito también fue un preludio espectacular, y su desenlace como personaje también me pareció muy bonito, muriendo también con contradicciones al haber sido el traidor que filtraba información y arrepentirse al final por ello, como justamente ocurrió con Nanamin o como justamente ocurrió con Nobara. Hasta un personaje súper secundario que no tiene más que eso, al final del arco miras para atrás y te das cuenta de lo bien desarrollado y el importante peso que tuvo en Shibuya, porque al final la estructura de todo este arco es la de un típico rescate en los shonen, pero Gege consiguió darle muchísimas vueltas a ese concepto, giros importantes constantes, con combates como siempre excelentes y algo importantísimo, muchísimas pero que muchísimas muertes, que te hacían sentir que todo lo que veías en pantalla era importante, puesto que cualquiera podía morir en Shibuya. Además, pasando todas estas cosas de manera tan simultánea y dando una sensación de locura total que es increíble para el lector. Todos acabaron con sus sueños rotos, Gojo, Itadori, Nobara, Nanamin, Mekamaru, nadie salió ileso de la locura que fue Shibuya. Y es que al final nadie es libre de las contradicciones y del sufrimiento que significa ser hechicero. Y eso es todo lo que para mí plasmó Gege Akutami, en el que es, en mi opinión, uno de los mejores arcos de todo el shonen, el increíble arco del incidente de Shibuya.